Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que el reino de las tinieblas es destruido, es quebrantado, Señor. Comience a orar que todo espíritu de confusión, de pobreza, de enfermedad y de miseria en su hogar es desarraigado. Vamos, comience a orar. Padre, todo espíritu de confusión, de opresión, de enfermedad, de pobreza, todo espíritu inmundo, Señor, que viene contra mi hogar y mi familia, es quebrantado ahora, en el nombre de Jesús. Padre, por el poder de la sangre de Cristo, por el poder de la sangre de Cristo, aleluya, por el poder de la sangre de Jesús, yo te ruego, Señor, que todo espíritu inmundo de brujería, de hechicería, sea destruido, Señor, aleluya. Todo espíritu de opresión, de confusión, es echado fuera ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Echamos fuera la opresión, echamos fuera la opresión, echamos fuera la opresión, en el nombre de Jesús de Nazaret. Rama se terebeke. Fuera enfermedad, fuera opresión, fuera depresión, fuera de mi hogar, fuera de Maranata, fuera de la iglesia, enfermedad fuera, opresión fuera, espíritu de miedo, oh Señor, espíritu de temor fuera. Fuera miedo, fuera temor, fuera, en el nombre de Jesús. Diga conmigo: yo no soy de los que se rinden, yo no soy de los que retroceden, yo soy de los que tienen fe para preservación del alma. Diga: en el nombre de Jesús, yo tengo la fe de Dios, yo camino por fe y no por vista. Los milagros me siguen, las señales me siguen, los prodigios me siguen. La bendición de Dios está sobre mi hogar, está sobre mí. Oh, porque yo soy hijo de Dios, yo soy heredero de Dios y soy coheredero con Cristo. Diga: yo no me rindo, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. En esta noche mis ojos se abren para ver el mundo espiritual. Diga: mis oídos se abren para oír claramente la voz de Jehová, mi Dios, mi Padre Celestial. El Espíritu Santo mora en mí. Yo soy el templo de Dios y el Espíritu Santo mora en mí. Jehová es mi pastor y a mí nada me faltará. Yo declaro en esta hora, diga: yo puedo afirmar por la palabra de Dios que yo no enterraré a mis hijos, sino que veré la gloria de Jehová en la vida de mis hijos. Mis hijos no me darán vergüenza. Ellos son la herencia de Jehová y grande es la bendición de mis hijos. En esta noche yo declaro la bendición de Dios sobre Maranata y sobre cada familia de esta iglesia. Diga: en el nombre de Jesús. Diga: en el nombre de Jesús. En esta noche Dios oprime a los que me oprimen. Diga: mi Dios oprime a los que me oprimen, porque está escrito. Diga: está escrito. A Dios le parece bien pagar con tribulación a los que me atribulan. Jehová mi Dios prepara una mesa de bendición en presencia de todos los que nos maldicen. En el nombre de Jesús hay una protección especial sobre la iglesia. Y diga conmigo: en esta noche Dios destrona. Diga: Dios destrona a los que se levantan contra la iglesia. Dios destrona a los que se levantan contra la iglesia. Dios destrona al corrupto. Dios destrona al injusto y al violento, en el nombre de Jesús. Diga: por el poder del nombre de Cristo,
por el poder del Espíritu Santo. Diga, no más derramamiento de sangre en esta ciudad. Toda hechicería se devuelve a su lugar de origen. Toda brujería cae sobre el brujo en el nombre de Jesús. Toda palabra corrompida, toda palabra de muerte, de fracaso, de miseria, de escasez, enviada contra la iglesia y contra mi familia, se revierte ahora, se devuelve a su lugar de origen. Será así como lo he dicho, porque está escrito que lo que yo diga me será hecho en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos lo creen? Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Diga conmigo: Señor, guárdame de la manipulación de los falsos hermanos. Dígalo: guárdame, Señor, de la manipulación de los falsos hermanos. Guárdame, Señor, de caer en la manipulación de los enemigos que parecen amigos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Gálatas capítulo 3, verso 13. Gálatas 3, verso 13. Cuando lo encuentre, digan amén. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Otra versión dice así: pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no le obedece a la ley. De ese modo nos salvó, porque la Biblia dice: Dios maldecirá a cualquiera que muera colgado en un madero. Otra versión dice así: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Verso que sigue: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Otra versión lo pone de esta manera: por eso la bendición que Dios prometió darle a Abraham es también para los que no son judíos. Así que si confiamos en Cristo, recibiremos el Espíritu que Dios nos ha prometido. Yo quiero que usted entienda algo en esta noche. Ser cristiano nada tiene que ver simplemente con ser evangélico. No. Hay muchas personas que pueden ser evangélicas y no ser cristianas. No me oyeron. Venir a la iglesia no te hace cristiano. Es más, a la iglesia va a venir gente que va a querer abusar de usted. Hay gente que, como saben que los cristianos somos generosos, vienen a la iglesia a pedir plata. Hay gente que, como sabe que los hombres cristianos somos fieles, hay mujeres que vienen a buscar marido. Hay hombres que saben que las mujeres cristianas son buenas mujeres, entonces vienen a la iglesia a buscar mujer. Hay gente que ha llegado a pensar que la iglesia es un centro de asistencia benéfica. Hay gente que piensa que en la iglesia los pastores son como un brujo o un gurú que le va a solucionar todos los problemas. Nada de eso. Nada de eso. La iglesia no es un lugar donde usted viene a que le arreglen los problemas. La iglesia es el lugar donde usted viene a que Dios le enseñe a usted quién es usted. Porque si usted descubre quién es usted en Cristo, no habrá problema que a usted lo pueda destruir. Si usted no aprende quién es usted en Cristo, puede ser evangélico y vivir enfermo, pobre y en derrota. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que oye de Dios, oyen de la palabra, pero nunca mueven un dedo para practicar lo que se le enseña. Entonces, un cristiano no es una persona que sigue a Cristo. Un cristiano es una persona que imita a Cristo. Ponte a pensar en eso. A mí no me interesa que usted crea en Jesús. Si usted está aquí es porque usted cree en Jesús. Entonces yo no estoy tratando de convencerlo a usted de que crea en Jesús. Yo lo que quiero convencerlo a usted es de que usted lo imite. Lo imite
en su humillación, lo imite en su obediencia, lo imite en su fe, lo imite en su poder, lo imite en su gloria. Porque cuando usted recibe a Cristo en el corazón, usted recibe a una persona, al Dios del universo. Y es imposible que si yo tengo al Dios del universo, al Cristo de gloria viviendo en mí, ¿cómo es posible entonces que yo viva en derrota o en fracaso? Algo está mal. No puede ser que si la Biblia dice que nosotros somos la carne y los huesos de Jesús, no experimentemos la bendición de ser la carne y los huesos de Cristo. Pastor, ¿por qué no lo experimentamos? Porque nos acercamos a Dios con la expectativa de que Él nos ayude. ¿Qué pasaría si usted manda a su hijo a la escuela? Usted sabe que su hijo es un mal estudiante, pero siempre saca buenas notas. En su casa su hija no sabe cuánto es 2 más 2, pero el profesor dice que su hija es experta en matemáticas. Su hijo escribe y no tiene buena ortografía, pero el profesor de comunicación dice su hijo es el mejor. ¿Usted qué diría? Aquí hay algo raro. ¿Mi hijo está copiando? ¿O el profesor simplemente para sacarlo de clase quiere que pase? Hay niños que copian, ¿cómo dicen? Hacen su plagio. Pero no importa lo buen plagiador que usted sea, en la cabeza suya usted sabe que es un ignorante. Entonces cuando usted tenga que enfrentar un problema, ¿a quién va a plagiar? Nos decían que en Huánuco las universidades nacionales venden los cupos. Venden los cupos. Entonces cuando los jovencitos postulan a la Universidad Nacional porque van a pagar poco dinero, postulan miles, pero nunca pasan, porque ya alguien pagó por ese puesto. Escuche esto. Hay gente que piensa que así funciona en el evangelio. Pastor, ¿y cómo hace? Sí, hay gente que pueden comprar al pastor para que los pase. Oh, ¿sabe cuál es el plagio de mucha gente? Mire, les voy a enseñar algo. ¿Cuántos quieren aprender algo hoy? ¿Cuántos creen en prosperidad económica? ¿Cuántos saben que Dios quiere bendecirlo a usted económicamente? Dios quiere bendecirte para que tú seas. Yo creo que Dios quiere que usted tenga mucho dinero, pero es para que usted pueda bendecir a otro. Pero hay gente, hay hermanos en la iglesia que agarran eso y dicen, uy, sí, pastor, dinero viene, dinero viene. Entonces, como dinero viene, me gasto todo el que tengo. No ahorro, no invierto, no administro, porque dinero viene. No, dinero no va a venir. No, yo no voy a ahorrar. ¿Para qué voy a guardar plata para el arriendo? Yo no voy a guardar plata para el arriendo, me la voy a comer en pollo a la brasa. Dios va a suplir. No, Dios te está supliendo y tú te estás comiendo la provisión. Ya no les gustó. No, pastor, yo quiero que aparezca dinero en mi cuenta. No va a aparecer. Pastor, ¿por qué? Porque el que ha aparecido lo has malgastado. Ay, mira, ve cómo lo estoy aterrizando. Ve. Yo dije la otra vez, yo quiero el problema del millonario. Pero es que el problema del millonario son problemas de administración. Entonces yo le estoy diciendo al Señor, yo quiero problemas de administración. Y usted dirá, pastor, yo también quiero problemas de administración. No puedes administrar 100 soles porque te los tienes que tomar en gaseosa y en pollo a la brasa cuando tienes que pagar arriendo. ¿A quién le va a echar la culpa después? Porque cuando yo le haga el arqueo y yo le diga, mire, esto fue todo lo que yo le di a usted, ¿qué lo hizo? La Biblia dice, lo malgastó. Santiago dice, ustedes cuando piden mal, porque ustedes piden es para gastar en sus deleites. O sea, hay gente que cuando pide mal, porque no piden para administrar, piden para gastar. No me oyeron. Diferente es cuando usted pide para administrar, para distribuir. Pero algunos piden para gastar. Si usted es un cristiano que solamente está pidiendo para gastar, manan cancho. Para los que no saben quechua, no hay. Dinero viene del norte, del sur, del este y del oeste. ¿Para qué? ¿Para gastárselo? Ok, aterricemos, amén. Diga, vamos a aterrizar.
Cristo en la cruz del Calvario, Él muere en la cruz, resucita al tercer día para hacernos herederos de la bendición que Dios le prometió a Abraham, para que recibiéramos la promesa del Espíritu. Pero el problema con muchos cristianos evangélicos es que quieren la promesa del Espíritu para su propio provecho, pero no para ser administradores de esa gracia o de esa bendición. Cristo, aparte de ser Dios, era un buen administrador. Por eso Él tenía a alguien que le ayudara a administrar, aunque el administrador era un ladrón. Judas era el tesorero, Judas era el hombre de la plata. Por eso cuando tú lees, siempre que Jesús iba a ir a una ciudad a predicar, primero mandaba a Judas. Judas, ve tú adelante. Judas preparaba la logística, dónde se va a quedar a vivir el maestro, dónde se van a hospedar los discípulos, en qué sinagoga va a predicar. Él arreglaba todo y ahí llegaba el maestro. La Biblia dice que Jesús no tenía morada fija. La gente piensa que cuando Jesús dice el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza, no tiene morada fija, la gente piensa que era que Jesús no tenía casa. No, Él tenía más de una. El problema era que no se podía quedar en ninguna. ¿Usted se imagina lo triste que es tener casa y tener que dormir en un hotel? Tener una buena cama con una buena esposa y tenerse que ir a dormir a un catre viejo y feo. Debe ser muy difícil. El problema de Jesús no era que no tuviera dónde quedarse, era que no podía quedarse. Jesucristo nunca pudo disfrutar de una casa más de una semana, porque recuerde que Él recorrió todo Israel en 3 años predicando el evangelio y haciendo milagros. Jesús andaba de pueblo en pueblo y ciudad en ciudad todos los días predicando. Entonces, mi deseo como su pastor es enseñarle a usted que usted no es cualquier persona, usted es un hijo de Dios. Y que aunque Dios te quiere prosperar, Dios no te puede prosperar sin antes medir cuáles son las intenciones de tu corazón. Dios no te puede prosperar si primero no mide cuáles son las intenciones de su corazón. Recuerde, Dios no juzga al hombre por los pecados que comete, sino por qué los comete. ¿Me hago entender? Uno diría, ¿cuál es el peor pecado? Matar un bebé, violar a un niño, asesinar a alguien. Piense usted, ¿cuál sería el peor pecado? Y yo le voy a decir, ese no es. El peor pecado se llama orgullo. Y orgullo simplemente es independencia de Dios. El peor pecado del hombre es la autosuficiencia. Yo puedo solo, yo oro a mi manera, yo busco a Dios a mi manera, yo todo lo hago a mi manera. Y el mundo, haciendo las cosas a su manera, viola, mata, roba y destruye. ¿Ok? Lo que Dios quiere es que aprendamos de Jesús. Jesucristo dijo, el que me envió siempre está conmigo. El Padre nunca me deja solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Usted quiere ver milagros, señales, prodigios, usted quiere ver bendición en su casa, dígale, Señor, enséñame a hacer lo que a ti te agrada. Punto. Porque si mi corazón está lleno de los deseos de Dios, a mí me va a ir bien. Usted se va a convertir en un imán de bendición. La Biblia dice, el que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abre. Todo eso es cierto. Pero en toda su vida cristiana, cuando su oración ha sido, Señor, úsame. Porque siempre somos, dame, necesito, ayúdame, sáname, libérame, prospérame. Señor, dame. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo, Señor, úsame? Porque el secreto de la bendición no está en cuánto Dios te puede dar, está en cuánto Dios te puede usar. Porque si Dios te puede usar poco, te va a dar poco, porque Él te va a dar en la medida que te pueda usar. Dios te va a dar en la medida que lo que te da lo pueda usar. Isaías se encontró con el Señor un día, en Isaías capítulo 6 verso 8, y dice, y después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré?
Mire la pregunta de Dios, el ruego de Dios. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí, heme aquí. Si uno lee solamente ese verso, uno dice, wow, tremendo es Isaías. No, devuélvase. Entonces, verso 5, verso 4, no, verso 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Diga, si Dios se le apareció a Isaías, se me va a aparecer a mí. Si Isaías lo vio, diga, si Isaías lo vio, yo lo voy a ver. ¿Por qué lo sé? Mire y verá. Por encima de él había serafines. Los serafines son ángeles con 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 alas volaban. Y el uno al otro gritaban, se daban voces, gritaban diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y dice, y los quiciales de las puertas, los marcos de las puertas se estremecieron con la voz de los que clamaban. Y la casa donde él estaba se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios. O sea, Isaías, aunque era profeta, no era el más perfecto profeta. Mire, a mí me gusta cuando los hombres de Dios en la Biblia te dicen, yo también he metido la pata y Dios se me acaba de aparecer. O sea, si Isaías, siendo profeta, y reconoce que era de labios, o sea, esa palabra de labios inmundos es lisuriento. O sea, este profeta era un profeta lisuriento. Seguramente era un profeta que cuando se enojaba mandaba a volar a todo el mundo. Porque siendo yo, Isaías, un hombre inmundo de labios, y dice, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. O sea, la palabra inmundo es que no es de este mundo. O sea, ¿qué palabras hablaban que no se deberían decir en este mundo? Y aún así han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. ¿Qué quiere decir? Que no importa cuál sea tu condición presente, si tú quieres servirle al Señor, Él se te va a aparecer. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Qué tremendo, que después de que Dios se le aparece y le purifica los labios, le dice, tengo una necesidad. Cuando Dios hace algo por ti, es porque te necesita para algo. ¿Sabe cuál es el problema de mucha gente? Han experimentado sanidad, han experimentado bendición, cuentan el testimonio, pero no sirven ni para limpiar el baño. El profeta Isaías dice, lo vi, se me apareció y me dio miedo, porque yo reconozco que soy un pecador, reconozco que tengo labios inmundos, hablo mal. Y el pueblo en el que habito, en otras palabras, el pueblo en el que habito es de labios inmundos. En otras palabras, él se parecía al pueblo. Él agarró el espíritu del pueblo. Eso a mí me da esperanza. Esto me ayuda a mí a entender que Isaías no es un hombre tan santo que es inalcanzable como que yo pueda decir, ay, ¿quién como Isaías que se le apareció el Señor? Dios debe decir, de labios inmundos y en medio de un pueblo inmundo. O sea, si me le aparecía a él, se le aparece. Luego de que se le aparece, le quita el problema. El problema suyo es de labios inmundos. Le quemó la jeta. El problema suyo es ese, venga. Con un carbón encendido. Una pregunta, si usted tuviera que reconocer su pecado, ¿dónde le van a poner el carbón? El problema de Isaías era en la boca. Hay hombres que su problema lo tienen más abajo de la boca.
Ay, hay otros que son tan tacaños que hay que quemarle las manos. Hay otros que sus piecitos siempre van para donde no tienen que ir. Donde se le aparezca el ángel, ¿dónde lo va a quemar? Mujeres, ¿dónde te quemarían a ti? Que ya hablé de los hombres, las mujeres se quedaron y que no digan nada. ¿Dónde te quemaría el ángel? Los tengo pensando a todos. Sinvergüenzas maliciosos. Pero qué tremendo que el ángel le dice: aquí se te quita el problema, aquí se te quita la culpa, aquí se te quita el pecado que aquí se te quita. O sea, murió. Con este quemón murió, ya no te culpes más. Y enseguida dice: y después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Ese por nosotros es por la Trinidad. ¿Quién irá por nosotros? No por mí, por nosotros. Él habla en comunidad, ¿no? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. O sea, se supone que la respuesta natural, después de que tú tienes un encuentro con Dios, que te purifique, que te limpie, que te sane, que te liberte, es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando María se encuentra con el ángel, ¿se acuerda cuando María se le aparece? El ángel se le aparece a María. María, ¿cuántos se saben del Ave María? Santa María, Madre de Cristo. Que sigue, que sigue. Estos católicos. ¿Cuántos se saben la anunciación? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. ¿Y cuál fue la respuesta de María? Haga conmigo. En el momento que el ángel le dice a María: María, vas a quedar embarazada, María dice: imposible, yo no conozco varón. Sí, yo me voy a casar con José, pero mana, no ha habido nada, yo no puedo caer en embarazo. Y el ángel le dijo: tranquila, el Espíritu Santo vendrá y hará sombra sobre ti. Entienda, el ángel se le aparece a María y María dice: haga conmigo como usted quiera, haga conmigo conforme a su palabra. Pablo va camino a Damasco a matar cristianos, y camino a Damasco le salió una luz del cielo que le resplandeció. Fue tan fuerte el resplandor que él quedó ciego y cayó al suelo. Y la voz desde la luz le dijo: ¿por qué me persigues? O sea, Saulo estaba seguro que estaba persiguiendo cristianos. En el cielo, Dios no vio a Saulo persiguiendo cristianos. Dios veía a Pablo persiguiendo a Cristo. Cada cristiano es un Cristo. ¿Sabe cuál es el problema? Hemos perdido la identidad de quién somos. Si usted sabe quién es y a quién representa, no habrá diablo que lo pueda tocar, no habrá enfermedad que se quede en su cuerpo. No, 1000 veces no. Pero ¿cuáles fueron las palabras de Saulo cuando se encuentra con Jesucristo y se cae al piso? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Después de que tiene este encuentro con Jesús, le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y qué tremendo que Dios se le aparece ahí. Y tú te imaginas, se le aparece Dios y enseguida le dice: ve donde el servidor que vive en la calle que se llama derecha, búscalo, se llama fulano de tal, él va a orar por ti y vas a recuperar la vista. ¿A usted no le parece ilógico? Sino que uno lee y uno pasa de largo. Bueno, Señor, si usted me dejó ciego, ¿por qué no me sana usted de una vez aquí? Segundo, si ya se me apareció Dios, ¿para qué me mandan de un servidor? La pregunta es: ¿quién era Ananías? Ananías se llamaba. ¿Quién era Ananías? Que Dios le dice a Saulo que vaya donde Ananías. Porque Ananías no lo quería recibir. Cuando le llegaron la noticia a Ananías de que tenía que recibir a Pablo, dijo: no, se anda matando cristianos. O sea, Dios le dice, él va a venir, y él le dice a Dios: no.
sea, ¿quién era Ananías que tenía la confianza de decirle a Dios, Señor, ¿cómo vas a salvar a este tipo que anda matando cristianos? Y Dios le dice, haz lo que te digo porque siervo útil me es a los gentiles. Dios le dio explicaciones a Ananías. ¿Quién era Ananías que Dios se sienta y le da explicaciones? Santo el Señor. Ananías sabía quién era él. Cuando Dios nos dé esta oportunidad de ascender a su presencia, no solamente orar, sino ascender a estar con Él, la comunión que se tiene con Él ya no es dame, ayúdame, sino Señor, ¿cómo es? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo es que tú vas a salvar? ¿Cómo yo puedo ayudar? Ya no es una petición, es una planificación. Ok. ¿Tú te imaginas poder sentarte con el Dios del cielo a planificar? ¿Quién es Dios, el Padre de gloria, que cuando te lleva a su presencia te hace sentir que te necesita para planear la salvación de una nación? ¿Quién? El Dios que nosotros tenemos es demasiado grande y nos estima mucho. ¿Por qué Dios estima tanto al ser humano? ¿Por qué Dios nos valora tanto que estuvo dispuesto a entregar a su propio Hijo para que muriera por nosotros? Porque cuando Dios hizo al hombre, cuando Dios nos hizo a nosotros del polvo de la tierra, Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En otras palabras, cuando Dios nos hizo a nosotros, fue un lugar donde Él quería vivir. Tu corazón es el lugar donde Dios quiere vivir. Ponte a pensar. Entonces, si Dios vive en tu corazón, ¿qué diablo te puede destruir? Yo no ignoro a Satanás. Yo no estoy diciendo que Satanás es un bruto ignorante. No, Satanás es muy inteligente, demasiado sabio. La Biblia dice que él tiene una sabiduría diabólica, pero tiene una sabiduría. O sea, no se burle de Satanás, porque mientras usted se burla de Satanás, él lo está matando a usted. Yo no ignoro a Satanás, yo no ignoro sus maquinaciones, pero prefiero concentrarme en lo que Dios ha hecho en mí, conmigo y por mí. Entre yo más consciente sea de lo que Dios es para mí, lo que significa para mí, cuando Él sí me aparezca y me diga, hijo, te necesito para algo, que yo pueda decir, Señor. Yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeño y mi mamá me llevaba a las vigilias de la iglesia donde ella iba, cantaban esa canción, heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Y yo no sabía que cantando eso y llorando, porque yo no chiquitito esas canciones, yo era pequeñito cantando esa canción y Dios me tomó en serio. Sí. Muchas veces cuando tú cantas, Dios te dice, sí. Heme aquí, perfecto, Perú. Dios estaba negociando conmigo y yo no sabía. Usted ya estaba cantando, Señor, envíame donde quiera, Señor. Y yo negociando con Perú con usted. Cantamos canciones que nos enternecen el corazón y tal vez nos damos cuenta que Dios nos toma en serio mientras cantamos. Y mientras yo cantaba, heme aquí, llevaré. Listo para Perú, mijo. No me oye. El problema es que a veces queremos servirle a Dios como queremos, cuando queremos, donde queremos. No funciona así. Dios quiere que tú seas útil. Y qué tremendo, yo me convierto y siendo tan inexperto, ¿qué sabe uno con 5 años de convertido? Ponte a pensar, mi hermano, yo me convertí y a los 5 años me están mandando a Perú a pastorear, papá, imagínate. Inexperto, no sabía mucho, pero ¿sabes qué tenía? Y tengo ganas, pasión.
deseo, anhelo. Y a veces a Dios Dios no le importa tanto cuánta sabiduría tienes, sino cuánto corazón tienes. ¿Cuánto corazón tienes para Dios? El gadareno, el endemoniado gadareno, ¿qué sabía? Nada. Y cuando se va a predicar, Dios le dice: ve y cuenta lo que el Señor ha hecho contigo. ¿Por qué les digo eso, iglesia preciosa? ¿Por qué les digo eso? Porque Dios no quiere, diga, Dios no quiere que su iglesia, o sea, nosotros, viva en derrota, en fracaso, en pobreza, en miseria y en escasez. Si usted y yo estamos experimentando confusión, angustia, pobreza, enfermedad o escasez, yo quiero que usted sepa, no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. La Biblia dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo fue que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces toda enfermedad es una opresión del diablo, la pobreza es una opresión del diablo. Y si el diablo te está oprimiendo con destrucción, con enfermedad, con miseria, con escasez, con cualquier cosa negativa en tu vida, entiende algo: la vida espiritual es como la corriente eléctrica. Donde hay luz tiene que haber una fuente de corriente positiva y una fuente de corriente negativa. ¿Están conmigo? Ok. El asunto es, ¿la energía que usted tiene es de la positiva o de la negativa? Porque si es de la negativa te va a destruir. Si es de la positiva, vas a brillar. Cuando la Biblia dice: y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, Satanás también escuchó esa profecía. Entonces Satanás sabe que si un cristiano recibe el Espíritu Santo, ese cristiano va a recibir poder. Y si un cristiano recibe poder, Satanás va a ver la forma de utilizar el poder que Dios le da a usted en contra suya. O sea, cuando tú te encuentras con Dios, tienes dos opciones: o sigues con Él o en contra de Él. La gente piensa que en el reino de Dios uno puede ser neutral. Bueno, yo no soy tan cristiano, pero tan pecador tampoco. Yo no soy tan apasionado como el pastor, tampoco tan malo como el violador o el asesino. Entonces la gente piensa que se pueden quedar en un punto neutral. No. El que es neutral está del lado de Satanás. Porque a Dios o se le sirve o no se le sirve. Entonces lo que yo quiero que usted entienda es que cuando usted recibe el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, el plan de Dios es que la derrota, el fracaso y todo lo que Satanás hace no te pueda tocar a ti. Jesucristo dijo una vez: el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. ¿Cuál es el trabajo de Satanás? Matar, hurtar y destruir. Pero enseguida dice: pero yo he venido para que tengan vida. ¿Y vida? ¿Cuál vida? ¿Cuál vida? Soy. En hebreo hay dos palabras para vida: Zoe y Jai. Zoe es la vida de Dios. Zoe es vida de Dios, la vida de Dios. Jai es existencia. Cuando usted es pecador, usted tiene Jai, tiene una existencia. Pero cuando recibe a Cristo, recibe Zoe. Ok, ahora analice. Zoe es la vida con que Dios vive, y esa vida está en ti. Entonces, si yo tengo la vida de Dios que no muere, ¿cómo me muero? Por eso cuando usted lee la Biblia no dice que los cristianos mueren. La Biblia dice que los cristianos dormimos. La vida de Dios. El problema es que cuando recibimos a Cristo, pensamos en Cristo como una persona de carne y hueso,
bueno, bondadoso, que le hace bien a la sociedad, que perdona. Vemos todas las cualidades bonitas de Jesús y pensamos que si recibimos a Cristo, recibimos el perdón de pecados y que este Cristo hermoso, humanitario, vive dentro de nosotros. Y créame, nada de eso. Pero pastor, cuando recibimos a Cristo recibimos el perdón de pecados. Claro que sí, pero eso es lo mínimo. Cuando usted recibe a Cristo, la vida de Dios. Jesucristo vivía con la vida de Dios. Entonces cuando usted tiene la vida, cuando tú sabes que tienes la vida de Dios, ya no es la tuya, ya es la de Él. Yo he venido para que tengan vida y la vida de Dios, la vida Zoe de Dios. Si tú tienes esa vida, tú le dices a los peces a la derecha y los peces aparecen a la derecha. Tú le dices a los panes, Padre, gracias por estos panes y estos peces, y apenas los comienzan a repartir. Ese mismo espíritu de vida fue el que guardó el cuerpo de Jesús en la tumba 3 días para que no se descompusiera. El cuerpo de Jesús no se descompuso porque la vida de Dios estaba ahí. La Biblia dice, y el mismo espíritu. Ponte a pensar en esto, hermano. Es que es demasiado poderoso. La Biblia dice, el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos. Ponte a pensar, está muerto. Un hueco acá que le atravesó el costado, lo desangró, lo poquito de sangre que le quedaba. Los huecos en las manos, en los pies, la herida del costado, todas las heridas del cuerpo lo habían desangrado. El cuerpo de Jesús estaba muy deteriorado, demasiado traumatizado. Y el espíritu de vida guardó ese cuerpo 3 días. Y en vez de que el cuerpo de Jesús se deteriorara, lo que hizo fue sanarlo. Mientras Jesús estaba, la Biblia dice que Jesús fue al Hades a predicarle a los espíritus encarcelados. Entonces, mientras el espíritu de Jesús estaba en el Hades predicándole a los espíritus encarcelados, el espíritu de vida estaba regenerándole el cuerpo. Y cuando Jesucristo resucita, el cuerpo ya no era el mismo cuerpo, era el cuerpo resucitado. No me oye. Y él dice, y el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos mora en ti. ¿Ya voy a entender, iglesia? El mismo espíritu que resucitó a Cristo mora en ti. Entonces, Satanás solamente puede hacer contigo lo que tú aceptes que él puede hacer contigo. Si tú aceptas en tu mente la posibilidad, bueno, si no me va bien, por algo será. Acabas de aceptar la sugerencia de Satanás para darle lugar al diablo y él te mantenga en una situación de escasez. Pero si yo digo, no, a Jesús los peces le traían plata. Lea la Biblia. Le estaban cobrando los impuestos a Jesús. Y Jesús le dice a Pedro, sinvergüenza esta gente pidiendo impuestos. Pero para no hacerles un fastidio aquí, ve al mar, saca un pez y el primero que saques tiene ahí una moneda para pagar los impuestos míos y los tuyos. En otras palabras, si usted hace parte de la compañía de Jesús, él le va a pagar los impuestos a usted. Hermano, mire, lo mejor que le puede pasar a usted es tener a Jesús de socio. Jesús puede decir, el pez trae la moneda para pagar mis impuestos, tú pagas los tuyos. El Señor soy yo soy el Mesías, usted no. Entonces, no, él dijo, los míos y los tuyos. ¿Quién era Jesús? ¿Cuál era esa existencia, esa vida de Jesús? Que las mujeres o las esposas de los hombres ricos de Israel le enviaban dinero para sostener su ministerio, para financiar su ministerio. Y yo creo en el nombre de Jesús que en Maranata se levantan hombres y mujeres que van a financiar la extensión del reino de Dios. Por eso, mi amor, entienda, su vida cristiana no es ordinaria. Mira, hermano, a mí hay algunos señores que son pescadores que a veces a través de una hermana me han mandado alguna ofrenda, y mi oración por ellos siempre es, Señor, que pesquen como desesperados.
¿Por qué? Porque yo creo que si yo oro, los peces obedecen. Ahora imagínate, Jesús, aparte de carpintero, tenía un montón de pescadores que trabajaban con él. Y él les decía: no pescaste nada, tira la red a la derecha. Ponte a pensar, no tiene sentido. Si yo pongo un bote, yo no sé si aquí habrá alguien que sea pescador, qué sé yo, pero sentido común, un bote. Y él dice: tiren la red a la mano derecha. ¿Será que es que el agua de la mano derecha es diferente a la de la mano izquierda? Debajo del bote, toda el agua es la misma agua. Pero Jesús le dice: tiren la red a la derecha. En otras palabras, aprendan a hacer las cosas como yo les digo. Dios no necesita tu sentido común, necesita tu obediencia. Porque muchas veces lo que Dios te pide que hagas no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene tirar la red a la derecha? Le garantizo, donde Pedro diga: es la misma cosa, tírala para la izquierda, no pescan nada. Los peces respondían a Jesús. Y si Jesús dijo, yo quiero ponérselo así, cuando Jesús le dijo a ellos: tiren la red, ya le había dicho a los peces: esperen a este lado. No me oye. Créame. Pero la Biblia no dice, pero déjeme imaginar. Yo creo que Jesús dijo: ya, tiren la red. Yo no sé por qué vemos la película del Dr. Dolittle, el que habla con los animales, y creemos: ay, qué bacán. Y habla con la zarigüeya, y habla con el perro. Ay, qué bacán. Jesús le decía a los peces: aquí, y ahí se quedaban. Y enseguida se dejaban pescar. Mire, hay gente que prefiere hacer una pollada que dar la vida. Dejémoslo ahí. Los peces, hay peces más espirituales que muchos cristianos. Ay, dejémoslo ahí. Yo quiero que tú sepas que tu vida cristiana no es simplemente una religión. Yo le decía a esta semana que estuve en Huánuco, estos días le decía a una persona: si entendiéramos lo valiosa que es la oración, oraríamos más. Porque entendemos que la oración no simplemente es un lugar para pedir, es un lugar para tener comunión con el Dios del cielo. Si usted fuera minero, yo le recomendaría que ore mucho. Tenga una buena relación con Dios si usted trabaja en la mina. Porque el que puso el oro en esta tierra fue Él. Él sabe dónde está escondido el oro, las esmeraldas, los diamantes. Él sabe dónde están. Y usted se vuelve buen amigo de Él y le va a decir: hijo, allí, ahí, a la derecha. Yo te voy a contar dónde hay una beta que te va a hacer millonario. La pregunta es: de todo lo que vas a recibir, ¿cuánto va a ser para mí? ¿Cuánto para el reino? Hay gente que no está preparada para esa pregunta. Entonces Dios no les puede decir. Entienda. Yo no sé si ustedes han visto, cuando usted pide trabajo en una empresa, digamos una empresa grande. ¿Cuántos de ustedes han trabajado en una empresa grande y usted conoció al dueño de la empresa? Usted puede conocer al gerente, al administrador, pero al dueño, ¿cuántos conocen al dueño? La mayoría de los empleados nunca conocen al dueño. La diferencia con el reino de Dios es que en el reino de Dios usted tiene acceso al dueño. Pero yo no quiero que usted, cuando venga a Maranata, cuando usted venga a la iglesia aquí a un culto, no venga a esperar un mensaje de religión. Yo no soy profesor de religión. Yo soy un profesor de vida cristiana, de vida espiritual. ¿Tú te imaginas? Jesucristo dijo: lo que tú digas te será hecho. ¿Ya? Pero el diablo también escuchó eso. Entonces, tu boca tiene mucho poder. De manera que lo que tú digas, sea bueno o sea malo, tú lo dijiste, aguántate. Por eso cuando usted tenga un dolor, antes de decir: me voy a morir, ojo, hay dos personas que lo toman en serio a usted: Dios y el diablo. Entonces, antes de decir: me voy a morir, diga: demonio, fuera. Yo no moriré, sino que viviré. Y este maldito dolor se va en el nombre de Jesús.
Y Salomé no morirá, sino que vivirá en el nombre de Jesús. Yes. Espíritu Santo. No, yo ni para qué les leo esto que tengo aquí. O sea, aquí, lo que pasa, aquí va a comenzar el mensaje. Esta era la preparación para los 3 versos que tengo aquí para ustedes. Va a tocar comenzar a orar. Señor, detén el tiempo. Así como dijo Josué, sol detente en Gabón. Efesios capítulo 1 verso 19. Esto es poderosísimo. ¿Puedes volverte al verso 18 por favor? 17. Perdónenme. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, o sea, él dice que él está orando ya. Pablo está orando para que el Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entienda, lo más importante que le puede pasar a usted es tener sabiduría y revelación en conocer al Padre, en conocer a Cristo. Jesucristo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. O sea, la revelación, la prosperidad, la salud, la abundancia, la revelación de todo está en conocerlo a Él. Verso que sigue, 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, de su mente, para que sepan o para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Entienda, Dios no te llamó a la desesperanza, Dios te llamó a la esperanza. Dios no te llamó a la esperanza maldita, Dios te llamó a la esperanza bendita. ¿Cuál esperanza? Yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de bien y no de mal, para darte abundancia, salud, prosperidad, todo aquello que tú piensas. Eso está en Jeremías. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Eso es una redundancia. Él dice, yo quiero que ustedes sepan, tengan revelación de la esperanza y de cuáles son las riquezas de la gloria. Dios tiene para nosotros unas riquezas de gloria. ¿Por qué? Porque son nuestra herencia. O sea, Dios quiere que tú sepas cuál es tu herencia. Porque lo que Satanás ha logrado es mantener a la iglesia ignorante de su herencia. Y cuando usted no sabe cuál es su herencia, y yo le predico lo que le predico, usted dice, ¿qué? No me voy a morir. Dios va a suplir. Y Dios va a poner peces a la derecha. O sea, ese mensaje suena ilógico para una mente natural. Pero cuando usted sabe que su herencia es de gloria, que su herencia es espiritual, usted va a comenzar a decir, no dice la palabra, y oirás una voz a tu espalda que te dirá, este es el camino que debes seguir. No dice la palabra, yo soy el Dios que te enseña para tu provecho. Verso que sigue. Diga, yo tengo una herencia. ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder. La palabra poder aquí significa fuerza. Dunamis, la palabra griega es dunamis, fuerza, específicamente poder milagroso. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder milagroso? Ya, poder milagroso. Entonces, dentro de usted hay un poder milagroso. Entonces, para los cristianos, creer en milagros no debería ser difícil. Eficacia, fuerza, ímpetu, maravilla, milagro, capacidad, poder, potencia o potestad. Para con nosotros los que, dígalo, si creemos. ¿Cuántos aquí creen? ¿Usted cree que Cristo murió en la cruz y que resucitó el tercer día y que está sentado a la derecha del Padre? ¿Usted cree eso? Esto es suyo. Esto es suyo. Cuando usted ore, no ore desde un punto de vista de impotencia. Ore como heredero, según la operación del poder de su fuerza. La operación de su fuerza también es su vigor, su poder, su energía. En otras palabras, en el momento que tú recibes a Cristo, por el Espíritu Santo, tú recibes poder de milagros. La única dificultad para ver milagros, papá, es cuando creamos. ¿Cuál es el problema? Que cuando uno habla de milagros, la mente te dice, uy, difícil. Imagínese, es un milagro. ¿Usted no es que la sola palabra milagro en nuestra mente suena como, tal vez a otro conmigo, milagro, ¿cuándo? Satanás ha logrado que esa palabra milagro, maravillas, lo tengamos en la boca, pero no aceptemos que es nuestro.
Entonces todos recibimos dunamis, poder milagroso. Pero dice, devuélvete el verso 19, por favor. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su energía? En otras palabras, ponte a pensar. ¿Se acuerdan del ejemplo que les puse de la corriente eléctrica? Ok. Estos cables que tiene esta iglesia, este templo, estos cables soportan 220 voltios. Si a este cableado yo le meto 500 voltios, ¿qué va a pasar? Se quema. Por eso allá afuera hay una cuchilla con unos fusibles, unos plomos, que si la corriente que viene es demasiado fuerte, para que no se queme esto, ¡puf!, y apaga todo, ¿sí o no? Ok. Dios sabe que tú recibiste poder milagroso, pero tal vez de 110. Otros, en su oración, en su comunión con Dios, han incrementado el potencial a 220. Pero viene a la iglesia y se encuentra con el pastor que carga 1000. Mire, ¿sabe qué es lo que está pasando? Cuando usted me escucha hablar estas cosas, su cablecito se recalienta. Tú me escuchas hablar así estas cosas de la palabra y la mente dice, yo nunca he escuchado hablar. No, así no predican. Deberían hablar, no sé, de otra cosa. Y cuando uno comienza a hablar de las realidades del cielo o del poder espiritual, si tu cablecito es de ventilador de computadora, hay gente que su cable espiritual es un cablecito de un filamentito ahí, un alambrete de cobre. Entonces claro, le viene este voltaje con esta potencia y el cablecito comienza a echar humito. Entonces ahí donde toca parar la predicación para que no se me queme. ¿Qué quiero decir? Cuando tú oras, lo que Dios hace es incrementar el poder de tu fuerza. ¿Sí me voy a entender? Entonces, tú ahorita crees en milagros. Ya sabes que es posible, ya sabes que es tu herencia. Ahora te metes con Dios en oración y Dios comienza a aumentarle potencia a ese cable. Entonces, cada que tú te metes más con Dios, es un ejemplo. O sea, yo quiero que usted simplemente entienda, en su espíritu, su corazón se hace más fuerte, cree más. Ya cuando ve la vida, hay gente que me dice, pastor, tengo una deuda grandísima. ¿Cuánto? 1000 soles. Yo digo, ya quisiera yo deber 1000 soles. ¿Usted no es que hay gente que dice, pastor, tengo una deuda? No sé cómo va a pagar tanta plata. ¿Cuántos? 1000. Y usted dice, no, pastor, ya quisiera yo debo 100,000, yo debo 50,000, yo debo 70. Para cada quien su problema es grande, de acuerdo al potencial de su cablecito. Claro, si tu cablecito es 50 voltios, 110 te parece mucho. Pero no, 1000 voltios ya parece poquito. ¿Puedo seguir o termino ahí? ¿Ya se recalentaron o todavía? Todavía vamos por lo mismo. El cauchito no se ha quemado todavía. Todavía no hay cortocircuito. Dice que esta herencia, dice, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder? De su fuerza para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. O sea, Dios te da el dunamis, pero Dios sabe que tu dunamis no es suficiente. Entonces a ese dunamis Dios le pone su fuerza, la de Él. Por eso, cuando tú te conectas con Dios, lo natural se vuelve sobrenatural. No, ya. Por eso lo humano se vuelve divino, lo imposible se vuelve posible, la muerte se vuelve en vida, la enfermedad en sanidad, la pobreza en provisión, la cual operó en Cristo. Jesús tenía el dunamis. Aquí viene la energía de Dios, el poder de Dios, el cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Capítulo 2, verso 2. Verso 1.
Y Él, el Padre, les dio vida. Nos dio vida a nosotros, a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, todavía pecadores, Él preparó la vida para nosotros. Verso que sigue. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Le dije ahorita, en la primera historia le dije, usted recibe dunamis y Dios a ese dunamis le pone su fuerza. Aquí es Satanás. A los hijos de desobediencia, Satanás les manda un espíritu que opera en ellos. En otras palabras, el poder de Dios que tú has recibido, el poder del Espíritu Santo es transferible. Por eso cuando tú oras por los enfermos se van a sanar. La gente piensa que solamente los pastores oramos por los enfermos y se sanan. No, papá. Cuando tú comienzas a creer en el Señor, tú oras por los enfermos y tú los sanas. Satanás utilizó el mismo principio. Allí era Dios con el dunamis y su fuerza, y aquí es Satanás con su espíritu de desobediencia sobre los hijos de desobediencia. Están conmigo, yo no me puedo quedar ahí, después les predicaré más. Capítulo 3, verso 20. Capítulo 3, verso 20. No, 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Este es el deseo de Pablo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Verso 20. Y a aquel, o sea, al Padre, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál poder? La energía de Él, el poder de Él en el dunamis de nosotros. He dicho, iglesia, usted no es cualquier persona, usted es un hijo de Dios. Pastor, pero es que he fallado. Isaías falló, Elías falló, era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Yo quiero es que usted sepa, Dios a usted lo ama, pero no solamente te ama, Dios cuenta contigo. Dios quiere usarte. Tal vez usted y yo no seamos los más perfectos, tal vez no seamos los más santos, tal vez no seamos los más puros, pero créame, la mayoría de hombres y mujeres con los que Dios cuenta tampoco lo son. ¿Sabe qué es lo que Dios necesita de nosotros? Heme aquí, Señor, derrama sobre mí ese dunamis. Dame ese poder tuyo, Señor, y úsame como tú quieras. Y en la medida que Dios te pueda usar, salud, sanidad, bendición, abundancia, prosperidad se va a manifestar en tu vida como nunca antes. Amén. Póngase de pie, por favor. Levante las manos al cielo. Reciba la palabra. Reciba la palabra. Reciba la palabra. Guárdela en su corazón. Dígale: Padre mío, Padre celestial, Jehová de los ejércitos, Dios grande y poderoso, Dios perdonador, que murió por mí en la cruz del Calvario, que me redimió del poder del diablo, que ha perdonado mis pecados. Aleluya. Oh Cristo, que moriste por mí en la cruz. Espíritu Santo glorioso, que moras en mi corazón, yo recibo tu palabra en esta hora. Vamos, levante las manos, dígale: Señor, recibo tu palabra. Lléname de ti, Señor. Quita el velo de mis ojos, que yo pueda ver, Señor. Que yo pueda ver, que yo pueda ver, que yo pueda subir a ese nuevo nivel de vida espiritual, Señor. Que yo pueda subir. Señor, diga conmigo: Señor, no permitas que yo viva una vida ordinaria. Ayúdame, Señor, a servirte con una vida extraordinaria. Padre, no permitas que yo viva una vida natural. Permíteme, Señor, que yo te sirva con una vida sobrenatural. Que yo pueda vencer al diablo, que podamos vencer la tentación, que podamos vencer al maligno y servirle a la humanidad. Padre, úsame de una manera sobrenatural y extraordinaria para servirle a este mundo, para hacer luz a este mundo,
para ser sal en esta tierra, Señor. Padre, mira a tus hijos, mira cada espíritu que está en este lugar y úsalos para predicar tu palabra. Usa esta iglesia para sanar al enfermo, para libertar al oprimido, Señor. Que no se dejen manipular de ningún demonio, que no se dejen manipular de ningún diablo, Señor. Y úsalos para extender tu reino, para financiar tu reino, Señor. Abre la ventana de los cielos sobre ellos y que ninguno vuelva a ser igual. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos fueron bendecidos esta noche? Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. ¡Aleluya! Si esta predicación fue de bendición para ti, repite conmigo esta oración. Jesús, gracias por amarme y morir por mí en la cruz. Reconozco que soy un pecador y merecedor del juicio de Dios. Por eso, en este día me arrepiento de mis pecados y de mi rebelión contra Dios. Creo que resucitaste y estás vivo. Ahora mismo, recibo la limpieza de mi ser por tu sangre preciosa. Hoy te doy mi corazón, te recibo como el Señor de mi vida y como el Salvador de mi alma. Padre, es por tu gracia que ahora soy tu hijo. Deseo amarte, servirte y vivir para ti. Gracias por repetir conmigo esta oración. No olvides suscribirte, compartir esta predicación y dejar un comentario que sea de bendición para otros.